más en peligro ha producido la humanidad es que la teoría económica clásica consideraba superabundantes recursos como el aire, el agua y la biodiversidad. Los consideraban eterna y abundantemente disponibles dentro de lo que era el entorno natural, y no solo los consideraba externos al sistema económico, es decir, consideraba el sistema económico como cerrado en sí mismo y desconectado de la realidad, digamos, de la realidad que no fuera económica. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Hoy estamos ya a la mitad del mes de febrero. Vamos, el año como siempre va volando. Este 2025 va galopando y ya estamos a miércoles 12 de febrero y pues nada, nosotros vamos rumbo a nuestro séptimo programa y ya en marzo estamos en el 10º y créanme que vamos a seguir ahí con todos ustedes para seguirles compartiendo nuestras perspectivas de diferentes temas y todos los ámbitos que nosotros consideremos que son relevantes y que nadie está tocando en este programa de Entre Mates y Arepas. Claro que está, que antes de iniciar el programa del día de hoy y hablarles y comentarles cuál va a ser la temática, quiero invitar a mi querido Axibuna a el programa. Armando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Greg? Encantado de estar acá otra vez, y más por el tema que vamos a tocar. Yo se lo quiero dedicar a dos referentes míos en este tema. Uno fue el profesor Giulio Guerini, un italiano que pertenecía, ya lo vamos a ver, a la Escuela del Pensamiento del Club de Roma, y otro, un periodista argentino que ya falleció, que también era profesor, se llamaba Miguel Grinberg, que fue como el padre del ecologismo argentino. Los libros de Miguel a mí me sacudieron la cabeza. Tuve la fortuna de Vale, conocerlo. vale. Dale, entramos cuando vos quieras. Ex excelente, excelente. Sí, el día de hoy vamos a tocar un tema que habíamos estado, siempre nosotros tenemos la oportunidad de conversar antes de montar nuestros programas y visualizar cuál es la temática que tenemos que darle. Y el tema del día de hoy yo creo que es un tema realmente importante y relevante a tocar porque es un problema que se ha hecho tan cotidiano. Y esa es una de las cosas que yo siempre digo cuando la cotidianidad y la normalización de los problemas se hacen parte de nuestra vida y el ser humano tiende a normalizar muy rápido las situaciones y eso hace que se hagan más grandes y más exponenciales. El tema de hoy del cual vamos a conversar es el problema medioambiental que tenemos ahorita con nosotros y que, por ejemplo, ya las estaciones, ya lo que son el clima que nosotros teníamos y que en cierto modo durante mucho tiempo estuvo geoestacionario, ya no es el mismo. Y eso es producto de la huella medioambiental nosotros los seres humanos hemos ido dándole al planeta por lo vertiginoso de la situación que nosotros hemos experimentado en ese crecimiento económico que hemos tenido a lo largo de los últimos 50, 70 años, incluyendo 70, incluyendo ya los últimos 50 años del siglo XX. Así que nada, vamos a iniciar de manera bien estructurada y bien formal con el problema medioambiental. Démosle como siempre la palabra a nuestro querido Armando Aceira. Bueno, voy a abordar la problemática de Greg desde la parte que me toca. Es decir, yo no soy economista, pero sí a lo largo, yo soy licenciado en Administración de Empresas, trabajo en el departamento de Económicas de mi facultad, o sea que mi carrera sí ha estado atravesada de la economía. Como te digo, no soy economista, pero sí mi sesgo, digamos, mi visión sería económica. Entre otras cosas porque también el problema medioambiental tiene su origen en la economía, en la
teoría económica. La primera vez que yo me encuentro con este problema fue cuando hace 30 años, cuando estudié mi primera maestría y conocí a este profesor Giulio Querini, que daba economía medioambiental en la Sapienza, era titular de esa cátedra. Como vos bien dijiste, o sea, el problema, o sea, la humanidad en términos generales y la economía como disciplina en términos específicos empieza a cuestionarse, o sea, hay tres cosas que producen un gran impacto en la opinión pública y empieza a cuestionarse la economía como disciplina, su impacto en la naturaleza. Primero es en los años 60, la contaminación en la bahía de Minamoto en Japón, donde se descubren que efluentes, fluidos contaminados con mercurio entraban a la cadena trófica y los japoneses consumían pescado contaminado con mercurio. El segundo problema del que se habla es los daños irreversibles que se habían producido en la cuenca de Ruhr en Alemania. Alemania llegó a ser la potencia que fue produciendo un tipo de acero, ¿no? Que era el acero Bessemer. Entonces, para llegar a los estándares de producción y llegar a los fundamentos, bueno, entre otras cosas, ¿no?, de lo que fue Alemania, tuvieron que devastar literalmente la cuenca del Ruhr con consecuencias irreversibles. Este es otro de los problemas de muchos, de las consecuencias de los problemas medioambientales, la irreversibilidad. Y otro es la casi sequía del mar Aral, o sea, de un lado y del otro de la ideología. En Rusia, por desviar algunos afluentes del mar Aral, casi lo secan, o sea, secan un mar. Entonces, por eso, desde el punto de vista delante de la evidente pérdida de la biodiversidad o de la vulnerabilidad desde de estos eventos, las ciencias, la economía empieza a interrogarse a sí misma y a decir qué cosas deberíamos haber tenido en cuenta y que no tuvimos en cuenta para que esto se evitase, o se podría haber evitado si hubiéramos tenido en cuenta qué cosas. La primera respuesta desde el punto de vista de la economía, que es la actividad antropógena, repito, que más residuos, más en peligro ha producido la humanidad, es que la teoría económica clásica consideraba superabundantes recursos como el aire, el agua y la biodiversidad. Los consideraban eterna y abundantemente disponibles dentro de lo que era el entorno natural, y no solo los consideraba externos al sistema económico, es decir, consideraba el sistema económico como cerrado en sí mismo y desconectado de la realidad, digamos, de la realidad que no fuera económica. Y la segunda respuesta es que el sistema económico tiene un sistema de precios, es decir, precios es el cociente entre el beneficio recibido y el sacrificio que se eroga para obtener un bien. Y sobre todo el precio, el sistema de precios señala la escasez de un bien. El precio de un bien es alto, el bien es escaso, y el precio de un bien es bajo, el sistema de precios considera que es superabundante. Entonces, por primera vez se dice la teoría económica que no solamente han surgido nuevas escaseces, el aire limpio pasa a ser un bien escaso, el agua limpia pasa a ser un bien escaso, la biodiversidad como bien entorno disfrutable pasa a ser un bien escaso, y dice que el sistema de precios no está señalando estas nuevas escaseces, y que si lo hace, no lo hace a tiempo. También la teoría económica considera esto, fíjate el nombre que le da, externalidad negativa, es decir, es externo al sistema económico. Entonces la primera respuesta, estoy siendo muy breve, lo más breve posible, fue de hacerle internalizar a estos actores económicos estas externalidades negativas. ¿Cuáles eran las externalidades negativas? Y los residuos tóxicos, las aguas contaminadas, los efectos negativos. Entonces, lo primero que hace la economía como disciplina es crear una serie de precios sombra, es decir, crea precios artificiales
para que se pudiera medir la escasez de los bienes, y de estos precios surgen lo que más o menos en la década del 70 van a ser los permisos de contaminación, ¿no? O sea, los precios sombra, precios artificiales para que las empresas sintieran, internalizaran las externalidades, se traducen en permisos de contaminación que se demuestran ineficaces porque habían grandes corporaciones económicas donde estos precios sombra se permitían, que podían pagar perfectamente los permisos de contaminación para poder seguir contaminando. Además, un mercado, digamos, de permisos de contaminación. Entonces, por un lado tenemos la economía medioambiental, que es aquella parte de la economía que considera que los mecanismos clásicos de regulación de la economía como son en sistemas de precios, pueden mitigar las acciones antropógenas que contaminan, antropógenas porque tienen su origen en el nombre, que contaminan el medio ambiente. Y después se va un paso más adelante y surge una nueva disciplina que es la economía ecológica, o sea, ya no basta la economía ambiental, que es una neodisciplina que integra principios de la economía y de la ecología y de otras ciencias para analizar la relación entre los sistemas económicos y el medio ambiente. Su objetivo principal es crear un modelo de desarrollo sostenible que respete los límites ecológicos del planeta. Y su principal exponente es un economista al que yo tuve el placer de escuchar hace 30 años, que se llama Joan Martínez Alier, es español. Y ya Joan Martínez, no solamente Martínez Alier, sino muchos economistas medioambientales, sobre todo Martínez Alier, había dicho, mira muchachos, o sea, ya no podemos volver atrás. Lo había dicho hace 30 años, como si yo estuviera viendo a Martínez Alier en la Universidad de La Sapienza. Ahora bien, ¿qué cosas tienen en común la economía y la ecología? Bueno, voy a dar la etimología griega, es muy importante eso. Primero, la etimología de economía es oikos y nomos. Oikos es la administración de la casa o el patrimonio doméstico, o sea, oikos es el patrimonio doméstico y nomos es la administración de la casa o del patrimonio doméstico. Eso es economía. Y ecología tiene por etimología oikos y logos, que es el conocimiento de la casa y el patrimonio doméstico. Es decir, tenés que conocerlo profundamente desde la ecología para poder después administrar. Ahora, ¿qué pasa con esto de la contaminación de la bahía de Minamoto de los años 60, de la economía que se interroga a sí misma? Bueno, esto nos va a llevar a julio de 1972. Nadie nunca se pregunta por qué el 5 de julio de 1960, el 5 de julio es el Día del Medio Ambiente. Bueno, eso es porque todos los países de la Tierra en 1972 se juntan en Estocolmo y se va a celebrar en Estocolmo la primera cumbre medioambiental, que termina siendo una suerte de bitácora de rumbo mal recorrido, del rumbo mal recorrido por la humanidad hasta este momento. Pues la mayoría de los países dicen, ok, sí, estamos contaminando, pero ¿qué hacemos? O sea, paramos las economías para hacer qué cosa. Pero eso fundamentalmente se pone en evidencia en ese lejano 1972 que la problemática ambiental no solamente nos compete a nosotros, sino que genera profundas desigualdades entre especies. O sea, y dice, bueno, ¿quiénes somos los Homo sapiens sapiens para, a través de nuestras acciones, comprometer la permanencia o la supervivencia de otras especies entre generaciones? Es decir, si nosotros hoy estamos como generación viviendo este tipo de problemática, quiere decir que las generaciones pasadas no tuvieron en cuenta estas cosas, sino no estaríamos bien en nuestro vínculo con el medio ambiente. Y entre países, porque los países desarrollados suelen en ese momento contaminar más. Esto no quiere decir que la pobreza no contamine, ya vamos a llegar ahí. Pero digamos que un estadounidense contamina 125
veces más que un hindú. Pero como te dije, esto no quiere decir que la India no contamine. Traigo a colación, claro, traigo a colación, por ejemplo, la tragedia de Bhopal. No sé si te acordás, yo sí me acuerdo, en 1984 había una gran corporación que es la Union Carbide, que era una fábrica de pesticidas, y se produce en la ciudad de Bhopal una fuga masiva de un gas altamente tóxico por falta de protocolos de seguridad, por almacenamiento del gas tóxico sin seguir protocolos de seguridad ni normas ISO, ni nada que se le parezca, produce una muerte inmediata de entre 3.000, no se tienen cifras exactas, entre 3.000 y 8.000 personas. Y produce después la tragedia de Bhopal más de 500.000 personas afectadas a posteriori. El CEO de la fábrica huye a Estados Unidos y la Union Carbide termina pagando en 1989 $470 millones, y ahí es donde Indira Gandhi, la famosa ex ministra de la India, antes de morir, porque esto sucede en marzo, Indira muere en julio, una cosa así, que la asesina, dijo: lo que sucede es que la pobreza es altamente contaminante. Bueno, muchos de los ecologistas del mundo, mucha gente de una determinada posición se rasgaron las vestiduras, y actualmente, o sea, por estudios biológicos, o sea, que hacen los biólogos, antropólogos, hay una correlación científicamente comprobada de que la degradación, o sea, el camino hacia la pobreza va acompañado de una alta contaminación ambiental. Pero también con la tragedia de Bhopal se pone en evidencia otra verdad, digamos, que es que si una población tiene que elegir entre comer y contaminar, va a siempre elegir comer. Entonces, esto también lleva a que determinados países, como por ejemplo la India, tengan legislaciones mucho más laxas a nivel ambiental o medioambiental. Esto es, yo soy un país del tercer mundo, un país subdesarrollado, como quieras llamarlo, y necesito que vengan empresas a instalarse en mi país para generar puestos de trabajo, y voy a dejar que contamine, ¿entendés? Porque mi diatriba es: contamino o como, ¿entendés? Y siempre voy a elegir comer. Y también hay estudios que dicen que la conciencia medioambiental empieza a despertarse cuando generalmente se superan los $10.000 de ingresos per cápita. Y eso, explicaría fenómenos como la de la Greta Thunberg, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería la introducción desde mi punto de vista. Para hablar, cuando surgió el problema de esta chica sueca, Greta Thunberg, que decía, se puso a llorar y qué sé yo, y decía que en parte tenía razón, pero no me olvido, de mientras Greta hacía sus discursos y qué sé yo, había un meme con niños congolenses en minas de cobalto, trabajando, donde decía: no te preocupes, Greta, que estamos trabajando pleno para que tengas tus baterías limpias a tiempo. Otra diatriba, ¿entendés? Es como irónicamente, es decir, yo para producir las famosas baterías de litio con componentes de Coltran y qué sé yo, en el Congo directamente hay mafias que manejan las minas, que explotan recursos humanos, en este caso niños, etcétera, etcétera. Una diatriba de ese tipo también se produjo con la cuenca del Amazonas. La cuenca del Amazonas sería como el pulmón del planeta Tierra, y también se ha producido varias veces esta diatriba. O sea, y la Europa ecologista lo quiere intacto. Y las preguntas que se han hecho, hay dos posturas, ¿no? La de Lula da Silva, que dice: bueno, ok,
ustedes lo quieren intacto, pero tengo gente con hambre. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto cuesta tener la cuenca del Amazonas intacta? ¿Qué valor tiene? Y la visión de Jair Bolsonaro, que dijo, no, la cuenca del Amazonas es un recurso más, tenemos que explotarlo para darle de comer a los brasileños. Es decir que también, digamos que los problemas medioambientales, ya bajando una visión política, no son ni patrimonio de la izquierda ni de la derecha. O sea, quizás la izquierda ecologista tenga mayor visibilidad por las acciones que hace, pero también la derecha tiene un lado ecologista que se basa en una visión de la conservación del entorno natural, la eficiencia energética, la protección de los recursos naturales. Hay un conservadurismo laxo, como te digo, laxo, que hace la vista gorda, y también hay un conservadurismo fundamentalista que propone el regreso a un estado idilíaco del medio ambiente, o sea, para ponernos en contexto, para dar una figura, o sea, a cómo vivían las tribus de la gente, de los nativos americanos, ¿no? De los pueblos originarios, en armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, y eso. Primero por esta parte. Ya. Fíjate una cosa, mientras estuvimos hablando, obviamente vinieron varios, en las cosas que lo primero que me vino a la mente fue que cuando yo era pequeño, estamos hablando de los años 80, no recuerdo exactamente el año ahorita. A mí lo primero que me vino a la mente fue el caso del Exxon Valdez, el derrame del tanquero Exxon Valdez, si mal no recuerdo, en Canadá, cuando botó millones y millones de litros de petróleo no refinado en las costas por allá de América del Norte arriba. Pero ¿por qué me viene solamente? Porque en el caso, y obviamente yo siempre voy a ir a buscar ejemplos a la localía, Venezuela, caso particular del Golfo de Maracaibo, de la cuenca del lago de Maracaibo, era una cuenca en el cual se podía uno nadar, uno meterse, uno podía disfrutarla y había una biodiversidad pero muy amplia. Pero obviamente el motor fundamental de la economía venezolana desde 1920, 1930 del siglo pasado ha sido el petróleo. Entonces, ¿qué ha acontecido? Esa cuenca es uno de los lugares que tiene más yacimientos de petróleo. Entonces, siempre ha primado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, el hecho de explotarla, a tal grado de que ahorita estamos en el año 25 del siglo XXI. Cualquier persona que se meta al lago de Maracaibo tan solo en 100 años, estamos hablando de 1920 del siglo pasado, ahorita han pasado 100 años desde esto, en tan solo 100 años esa cuenca se ha convertido totalmente en un sitio donde la biodiversidad ha bajado casi al 10%. Y además, nadie se puede, es totalmente prohibido bañarse ahí, porque si lo haces, corres el riesgo de tener alguna enfermedad de la piel, y si consumes esa agua, obviamente tener alguna enfermedad gastrointestinal porque está contaminada por petróleo. Porque precisamente Venezuela siempre ha sido un país monoproductor desde que descubrió el petróleo. Antes, obviamente, dentro de la economía venezolana lo que primaba era el café. Estamos hablando del siglo XIX hacia el siglo XX, pero bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez es que se empieza a explotar por parte de los americanos lo que es el petróleo en Venezuela, y a partir de ahí se convierte Venezuela en un país monoproductor. Entonces se destruye en pro del desarrollo y en pro de lo que es la economía venezolana. Bajo su premisa fundamental, o sea, su motor fundamental, que es el petróleo, se destruye de manera progresiva, y se denunció a lo largo de los años muchas veces lo que era el impacto medioambiental que tenían, porque ni siquiera
Obviamente hay torretas que sacan directamente petróleo de lo que es la cuenca del lago de Maracaibo, pero también hay oleoductos que pasan por debajo. Y todos sabemos que los oleoductos petroleros o de gas que pasan por debajo de las cuencas marinas tiene que tener una constante revisión, evaluación y mantenimiento para evitar el proceso de corrosión que genera el agua salina. Eso obviamente con el paso de los años, a partir de lo que ha sido el año 98, se dejó y prácticamente eso no era importante, hacerle mantenimiento de eso, y obviamente el resultado ha sido lo que he comentado con respecto a esto. Entonces, desde un punto de vista y desde el punto de vista de la visión de un país que primaba primero, no, a nosotros lo que nos interesa es el flujo de caja, producto de que eso es lo que más vendemos. Eso no nos importa lo que termina pasando en el lago de Maracaibo, a pesar de que ONG lo han venido de no sé, y no solo desde ahorita, son una de no sé que vienen desde los años 80 del siglo pasado. Hace más de 40 años vienen esas denuncias, cuando existía Lagoven y Maraven, que eran filiales de Petróleos de Venezuela, que después en los años 90 se unifica y se convierte en PDVSA, Petróleos de Venezuela. Ya dejan de existir filiales, pero desde Lagoven y Maraven en esa época ya venían haciéndose denuncias para que estas empresas filiales de Petróleos de Venezuela tomaran las cartas en el asunto, y lo hacían como paño caliente para calmar a las personas y bajarle la efusividad, pero al final terminó pasando lo que ha pasado. Armando. Mira, hay una distinción de lo que vos hiciste que me la noté. Es una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo económico. Me estoy poniendo, viste, desde el punto de vista de los conceptos, viste, que es importante. Tranquilo. El crecimiento económico es todas las acciones que vos vas a hacer desde el punto de vista de la economía para hacer crecer el Producto Bruto Interno. No importa lo que hagas, no tiene consecuencias. Y el desarrollo económico, o sea, talo árboles, esa madera la vendo y eso va a hacer crecer el PBI. Ahora, el desarrollo económico es un paso más allá y, por ejemplo, ir a hacer con ese dinero, con el que vos hiciste crecer el Producto Bruto Interno, generar condiciones de bienestar para las personas, incluidas aquellas condiciones de habitabilidad o instaurar sistemas de control ambiental, o sea, para prever la contaminación o establecer protocolizadamente evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? En la economía medioambiental se estudia lo que es el EIA, que es evaluación de impacto ambiental, pero para hacer eso, para hacer una buena evaluación de impacto ambiental, vos tenés que protocolizar. ¿Y esto qué quiere decir? Y si estamos hablando de efluentes líquidos o efluentes, es decir, bueno, mira, si vos tenés, no sé, no soy químico, 1 milímetro cúbico, 1 mililitro, 1 centilitro de mercurio por centímetro cúbico de agua es peligroso. Si pasás ese límite, estás contaminando. Ha habido intentos, por lo menos en Argentina, que yo he visto, de parametrización. Ahora después viene la cuestión de la norma de aplicación. Los sistemas de contralor muchas veces son más costosos que la norma misma. Y los que tienen que controlar son absolutamente incompatibles o corruptos, dicen otros. Digamos que el ala más conservacionista de esta visión medioambiental llegaron, o sea, los más conservacionistas llegaron a decir que la contaminación del agua, la contaminación del aire, la desertificación, y este es otro fenómeno que se ha producido, y se ha producido desde ver de que el albedo de la Tierra ha aumentado. ¿Qué es el albedo? El poder de difracción de la luz del planeta Tierra. Y ha aumentado, ¿por qué? Porque hay más cristales de silicio, de los cuales está hecho la Tierra, de que refractan la luz. Ha crecido. Hay problemas de desertificación grave. Y la pérdida de la biodiversidad son los famosos 4 jinetes del apocalipsis medioambiental. Y la pregunta del millón es que si esto es nuevo, o si la contaminación, o si el hombre siempre ha contaminado. La respuesta es que el hombre siempre ha contaminado.
O sea, la acción antropógena del hombre sobre los ecosistemas siempre han existido. Lo que sí es nuevo es que a partir de las revoluciones, de las dos revoluciones industriales, los niveles de contaminación superan en gran medida la capacidad de absorción de estos de los ecosistemas. O sea, esta falta de respeto medioambiental empieza cuando se quiebra este principio, niveles de contaminación mayores que mayor que la capacidad de absorción de los ecosistemas. Y a partir sobre todo de la década del 80, empieza a estar, digamos, en boca de la gente, en boca de los medios, el término de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, este concepto de sustentabilidad. Este concepto de sustentabilidad nace fundamentalmente en 1987 y a consecuencias o a resultas de un informe que la Comisión Mundial para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas le encarga a una bióloga que había estudiado los fiordos en Noruega, uno de los países más preocupados por el tema, que se llamaba Brundtland. Entonces, los informes Brundtland desembocan en un libro que se llama Nuestro Futuro Común, o conocido como el informe Brundtland, que fue elaborado por esta comisión y donde se define el concepto de sustentabilidad, que es la característica o el estado según el cual se pueden satisfacer las necesidades de la población actual local sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. Esta definición de sostenibilidad va a ser innovadora para su tiempo, estamos hablando de 1987, y va a ser incorporado como el tercer principio de la declaración de la Cumbre del Río de 1992, cumbre a la cual directamente el expresidente Bush no asistió porque no había calado tanto la problemática medioambiental y sobre todo porque, bueno, Estados Unidos sí es uno de los países que más contamina, que genera más contamina, pero también en este momento es uno de los países que genera más tecnología para mitigar las acciones de contaminación. Entonces, esta definición de sostenibilidad hace referencia al uso que los humanos tenemos que hacer de un ecosistema de forma tal de que produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales, siempre que se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades o aspiraciones de las generaciones futuras. No solamente de las generaciones futuras, sino de no comprometer esta desigualdad entre especies, o sea, quiénes somos nosotros, los Homo sapiens sapiens, para comprometer el futuro de cualquier especie y para mitigar también las desigualdades que se producen entre los distintos países del planeta Tierra. Como te dije yo, o sea, la contaminación no es potestad de los países más afluentes, o sea, de los más prósperos, sino también de los países más pobres, porque ya está comprobado, como dije anteriormente, que una degradación económica, o sea, una caída en los niveles económicos va acompañada de una degradación ambiental. Ya. Entonces, ok. Fíjate una cosa. Ahí voy a utilizar un ejemplo bastante pragmático para las personas y que nosotros hemos incorporado en nuestra cotidianidad. Incluso ya hay una generación que ha nacido bajo la sombra de que es el celular, el teléfono móvil. Para ser exacto, ¿y por qué lo hago? Porque precisamente ahorita yo estoy en un dilema. Yo soy el tipo de persona que, basado en lo que son mis valores, yo siempre trato de utilizar al máximo y sacarle el mayor provecho y el mayor rendimiento
a todos los elementos físicos que yo puedo tener. Ropa, computadores, celulares. O sea, la laptop con la que estoy emitiendo la señal ahorita es una laptop manufacturada en el 2010. O sea, tiene 15 años, para ser exacto. Yo he tenido como 3 computadores en mi vida. ¿Pero por qué utilizo específicamente el celular? Porque obviamente nosotros hemos sido configurados, la gran mayoría de los consumidores de tecnología ahorita y esa generación que ya nació bajo la sombra de lo digital, a que todos los años tú tienes que, si es posible, renovar el celular que tienes, independientemente si el celular que estás dejando todavía está operativo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que empezamos a generar contaminación, y eso es un punto de vista mío, yo siempre lo he dicho así. Ese es una contaminación que se genera de manera, una producción por consumo. Entonces, nosotros realmente no requerimos cambiar algo porque realmente es necesario y lo hacemos simplemente por vanidad, que esa es la otra parte de la contaminación que se genera por tecnología. En este caso particular, lo que hacemos es darle más elementos a procesar después. Porque ¿qué es lo que ocurre? Eh, los primeros celulares que salieron en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, eran celulares diseñados para durar 10, 15, 20 años. Es más, todavía existen, y yo creo que en mi casa en Venezuela todavía está el tercer celular que compró mi papá, que era un Motorola StarTAC, no era el grandote, sino que era un poquito más chiquito, y que ese tipo de celulares no les pasaba nada y te duraba muchísimo, tenían una durabilidad altísima. Pero ahorita, por algo que se llama obsolescencia programada, también todos los equipos tienen una durabilidad específica para ser renovados, pero el proceso de hacer esa renovación, todos los materiales que se necesitan, por ejemplo, para hacer un celular, todo el oro que llevan los conectores, todo el cobre que lleva, todo el silicio, todo el plástico, todos esos materiales que se requieren para el desarrollo de un celular, ese celular que a ti te permite conectarte a internet y acceder al WhatsApp, al Telegram, al Instagram, a todas las redes sociales y toda la cosa, deja una huella de carbono. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, estoy en el dilema porque, como te digo, yo trato de sacarle el mayor provecho a todos los productos tecnológicos que pueda tener. Yo no me dejo llevar por esa onda. Tengo 4 años con mi celular y mi celular ya me está dando, oye, se me está encendiendo la adolescencia programada, tienes que cambiarme. Entonces, cuando yo entro a la operadora telefónica, donde yo tengo la línea telefónica ahorita del móvil, me doy cuenta de que hay una gama amplísima de opciones como para que llévatelo gratis, pero tienes que renovar porque ya iniciamos el año. Ya está ahí, o sea, ya estamos en inicio de año y tienes que renovar. Es una cosa que se hace anualmente sin medir el hecho de realmente requerimos hacer ese cambio. Y por eso coloqué ese ejemplo tan sencillo con el celular, para que las personas se pregunten realmente si yo realmente necesito cambiar el celular o no lo necesito cambiar. Porque a veces, y voy a citar para cerrar el tema del ejemplo, el caso de Chris Evans, un actor súper conocido como el Capitán América y toda la cosa. Lo cito a él para que me aterrice mejor el ejemplo. Él hace un cambió por primera vez su iPhone, creo que era un iPhone 5, un iPhone 6 que tenía. Y ahorita va por el iPhone 16, creo que el 16 Pro Max es el que va. Y él decía, me veo en la necesidad imperiosa de cambiar mi iPhone 6, que me ha durado una gran cantidad de años, precisamente porque tiene una visión parecida a la mía. Entonces, esa es la importancia de ver ello, ¿no? Lo que vos decís de la obsolescencia programada es cierto. O sea, ¿qué quiere decir? Fabrico los productos de manera tal de que el ciclo de vida del producto sea cada vez más corto. Y esto ya te lo digo como profesor de marketing. Los productos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, llegan a un culmen y después mueren por obsolescencia, porque quedan obsolescentes. El ciclo de vida, la media del ciclo de vida de los productos que se te ocurra, ha ido aportándose.
Y eso no es casual, eso ha sido programado Sí. así de esta forma. No. Si vos analizás una radio antigua, por ejemplo, una radio antigua o una que mi visión sea la de un dinosaurio, pero un auto antiguo, los autos antiguos, las motos, las radios, todos los objetos de consumo estaban pensados y fabricados para durar toda la vida. Eso no sucede ahora, menos todavía si hablamos de cuestiones como Made in China. Se los hace justamente para que se produzca esa obsolescencia. La computadora con la que estoy hablando también yo es viejísima. Te he dicho que necesito mudarme, pero necesito mudarme porque ya no tiene capacidad para sostener el sistema operativo. Esa lógica también es imperante. ¿Por qué? Porque el negocio, si te ofrecen un teléfono, el negocio no está en sí mismo en la venta del teléfono, sino está en el sistema de abonamiento, de abonar, o sea, el sistema ahí está el negocio. Algo así le pasó a la Kodak, ¿no? La fábrica Kodak, que es conocida, que el negocio de la Kodak no era que vos te compraras la máquina de sacar fotos analógicas de una época, sino estaba en el negocio del revelado, que por cierto era altamente contaminante. Y la Kodak colapsó. O sea, entró en una crisis hasta que sucedió, como en el caso de los discos de vinilo, hay una especie de vuelta o de nostalgia por las cuestiones retro, ¿no? O las fotos analógicas, que se ve, por eso no ha desaparecido. Este impacto, esto de la obsolescencia programada, es una parte importante de la presión antropógena sobre el medio ambiente, es decir, la presión de contaminación. Y otra cuestión que vos dijiste es la distinción entre deseos y necesidades. Mientras que las necesidades, una necesidad es una sensación de carencia asociada a la fisicidad, a tu cuerpo, es decir, tú no puedes vivir si no tomas agua, si no respiras, si no vas al baño a hacer el número 2 o el número 1, qué sé yo, si no te reproducís, porque también el deseo, y esto es colmable, es decir, la necesidad es colmable. Tomo agua, se me calma, respiro, siento el sistema de ahogo, siento la sensación de cobijo, de protección. Eso, mientras que las necesidades son colmables, los deseos no. O sea, somos, o el sistema del marketing, al menos del mundo, está programado para satisfacer deseos, entendiendo como deseo una expresión, una sublimación, una expresión psicologizada de la necesidad. Algo que no se va a colmar nunca porque vas a satisfacer ese deseo, y en el lugar del deseo, de ese deseo, van a aparecer tres. Nombro un ejemplo que es el logo de Versace, no sé si tenés en cuenta la marca Versace. El logo de Versace, claro, es la medusa, claro, el animal de la medusa, pero Gianni Versace lo hacía en forma abierta. La medusa, el animal mitológico. ¿Qué sucedía cuando le cortaba una serpiente a la cabeza de la medusa? Aparecían tres, crecían tres serpientes en lugar de una. Entonces, por un lado, Yang dice que toma a este hecho de la medusa como metáfora del deseo, y Gianni Versace por lo menos lo explicitaba, era sincero, y decía: yo quiero que mujeres que consuman Versace jamás estén satisfechas y siempre me estén comprando. Y ahí está la diatriba ética del medio ambiente, ¿entendés? ¿Está mal ganar dinero? No está mal, siempre y cuando tengas en cuenta algunas reglas que he visto, por ejemplo, en algunas partes de África, en algunas partes creo que en la cordillera chilena, qué sé yo, toneladas y toneladas de desechos de ropa nueva, ¿entendés? Porque la moda precisamente se ha hecho, si hay algo obsolescente, entre cosas obsolescentes es la moda, y para producir industria textil es altamente contaminante. Unos jeans desgastados, o qué sé yo, por más que estén agujereados, ¿no? No sé cuántos litros de agua necesitan para llegar a ese nivel de abrasión y estética, y después terminan tirados en alguna parte de la cordillera, ¿viste?, del límite con el Perú, o en
una parte del África y nadie se interesa por eso. Entonces tenés los radical chic en Europa haciendo manifestaciones vestidos con ropa que necesitan, o sea, cuya producción implica un alto impacto en el medio ambiente, y tenés los tipo de consecuencias, pero nefastas. Y eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Mira, volviendo a la teoría económica, hubo un tipo que se llamó Kenneth Golding, era yankee, o sea, fue un economista yankee, y escribió un paper en el año 66, del siglo pasado, donde paragonaba a la economía del pasado como la economía de los cowboys. ¿Sabías que también el espacio en economía es un bien que puede ser escaso? Por ejemplo, el espacio en Japón es un bien escaso, y el espacio, como hecho, como concepto, en Estados Unidos es un bien superabundante. Entonces él habla de que tenemos que pasar de la economía de la era del cowboy a la economía de la era del astronauta. En ese momento estaba la cuestión del viaje a la Luna, estaba por Estados Unidos, estaba por conquistar la Luna, creo que el desembarco de la Luna era en el 69, la astronáutica estaba muy en boca de todos, y dice que los recursos, o sea, concibe por primera vez a la Tierra como una nave espacial, donde hay que ahorrar cada recurso, reciclar y recuperar al máximo todos estos recursos que son dramáticamente limitados. Fíjate, en el año 66, una economía afluente como la de Estados Unidos, si las hubo y si las hay. Y habla Golding por primera vez de la parte maldita de la economía o del sistema productivo, que son los residuos, que ya por ley física tienen la misma consistencia del producto. Entonces, él habla, insisto otra vez, en que esta nave espacial tiene que ser el fluido de materia, energía e información, esto va a ser tiene que ser perfectamente circular para poder continuar indefinidamente. Después hay otro economista de origen rumeno que se llama Tobias Roegen. Escribió un libro en el año 71 que se llama La ley de la entropía y el proceso económico. Roegen va a ser uno de los primeros economistas que van a sentar las bases de la economía ecológica, donde dice, miren, muchachos, estamos por este año 71, creo, por este lado, por este camino, estamos equivocados, y tenemos que construir un nuevo paradigma fundamentado en el concepto de entropía. Y con esto Roegen funda una escuela de pensamiento económico que es la escuela termodinámica de pensamiento. Roegen era matemático y sabía mucho de física. Según Roegen, la segunda ley de la termodinámica obliga a introducir el razonamiento económico una fecha de los procesos irreversibles. Me puse a investigar las leyes de la termodinámica, repasar la primera ley de la termodinámica. La ley física dice que materia y energía son constantes en el universo y no pueden ser ni creadas ni destruidas. La segunda ley, y esto da origen a la escuela termodinámica de pensamiento, es que la materia y energía pueden ser utilizadas en una dirección, de utilizables a ser inutilizables. Y lo que dejan en ese paso de la utilización a la inutilización es el residuo, la entropía, el nivel de desorden del sistema. Para dar un ejemplo, un trozo de carbón, de esos que se usaban para fundir el acero, podía ser convertido de carbón a cenizas de carbón, y en el proceso se liberaba energía y se producía contaminación. Entonces Roegen dice, hay que tener muy en cuenta esto, es decir, que los bienes y servicios, los bienes sobre todo, los servicios es otra cuestión, los bienes que se van a transformar dentro de un sistema económico, que van a formar parte del Producto Bruto Interno, van a ser transformados en forma irreversible. Y el nivel de contaminación que se va a producir es el nivel de entropía
del sistema. Después está otro economista que se llama Mishan, que escribió un libro que se llama Growth the Price We Pay, crecimiento del precio que nosotros pagamos, el precio que pagamos por el crecimiento. Dice que quién les ha dicho a los economistas que debemos crecer año tras año. ¿Por qué no llegamos a un estadio de crecimiento cero? Mishan se hace famoso por proponer esto, crecimiento cero. ¿Qué quiere decir crecimiento cero? Que todos los factores de la producción llegar a un punto de crecimiento cero donde todos los factores de la producción de la economía, de la tierra, el trabajo, el capital, estén satisfechos, estén pagados y las necesidades estén cubiertas, y que este crecimiento, que es un fetiche de la economía, ¿no? El becerro de oro de la economía es el crecimiento del Producto Interno, se pare. A partir de los escritos de Mishan, se va a fundar una economía, una escuela de pensamiento que se llama el Club de Roma, al cual pertenecía mi profesor Giulio Querini, al cual le he dedicado al principio de este programa. Escriben un libro los italianos que se llama Límites del Crecimiento. O sea, la economía, dice, no puede crecer indefinidamente sin provocar condiciones que atenten contra la supervivencia de la especie humana. Entonces, se genera dentro de lo que es la epistemología económica tres visiones, ¿no? tres formas de considerar el medio ambiente, ¿no? Una visión que es el medio ambiente como reserva y depósito de recursos. Hay elementos que el desarrollo económico actual no les pueden ser valiosos, y el desarrollo económico, la tecnología actual no las ha identificado como tales. El medio ambiente como servicios disfrutables directamente por el individuo, o lo acabas de decir en el ejemplo, ya no te puedes bañar en las aguas del Golfo de Maracaibo, ¿verdad? El lago Maracaibo, correcto. Porque te enfermas o tenés una infección cutánea, o si tragas el agua, tenés una infección, y el medio ambiente como descarga o basural. Lo que sí ha quedado desde los 60 del siglo pasado ahora, es que la Tierra es un sistema cerrado. Y si bien la tecnología puede disminuir la presión sobre los recursos naturales, la capacidad de carga de los ecosistemas es limitada. Y acá surge otro problema, otra cuestión. Esto es el concepto de capacidad de carga. Los ecosistemas pueden absorber sustancias agresivas o tóxicas hasta un cierto límite. Pasado ese límite, llegas a un punto de no retorno en el cual el ecosistema se va a dañar y nunca más vas a poder llegar a un punto de equilibrio, sino que vas a tener que pasar, vas a tener que pagar un precio muy caro sobre esto. Entonces, motivos de pesimismo, ¿no? En la economía. Bueno, el primer motivo de pesimismo que tenemos un conocimiento muy limitado de la ecología aún hoy. Y a los hechos me remito. O sea, los problemas de cambio climático que están en boga hoy en día, y el crecimiento de la desertificación. Algunos economistas, o sea, ya Martínez Alier en el año 95 decía que ya habíamos atravesado el punto de no retorno, y que era imposible volver para atrás, cosa que me pareció, dije, bueno, este viejo, claro, muy sabio, pero me parece que se le voló la pinza, como se pone en Argentina. Pero yo creo que el problema que hay, o sea, son evidentes. Y también dentro de esto hay dos escuelas de pensamiento, ¿no? Los negacionistas del cambio climático y los apologistas del cambio climático. Pero bueno, atravesado un punto de no retorno, en algunos momentos no vamos a poder mirar hacia atrás, y aquel equilibrio que conocíamos y como natural no va a volver a producirse. Habrá que alcanzar
otro equilibrio que no sabemos cuál es. No sabemos cuál va a ser el clima una vez atravesado ese punto de no retorno. Y muy probablemente, esta es mi visión, sea que lo estemos viendo. Como por ejemplo en la Dana de Valencia, ¿no? O los incendios que en este momento están ocurriendo en la Patagonia Argentina, o en los tsunamis. Todos estos ejemplos están apoyados en esta posibilidad, pero también hay un punto de no retorno que acompaña ese punto de no retorno biológico, que es el punto de no retorno social, político e institucional. Esto es, ¿cómo va a ser el mundo cuando Valencia tenga una Dana de estas características en vez de cada 1000 años, cada 4 años? ¿Entendés? ¿Dónde va a vivir esa gente? ¿Qué estado se va a ocupar de esa gente? Entonces, el punto de no retorno no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo tal y cual lo conocemos hoy. Cuando se habla de ese punto de no retorno de los sistemas climáticos, se habla de un umbral a partir del cual la posibilidad de retroceder al estado anterior es imposible. Los climatólogos han establecido que el punto de no retorno está transcurriendo en este momento. Yo te he hablado de Martínez Alier hace 30 años y te hablo de climatólogos hoy. También la opinión de los climatólogos está dividida. Hay tipos que son pesimistas y otros que son optimistas, negacionistas del cambio climático, y otros que dicen, no, mira, realmente lo que estamos viviendo son los albores de una era glacial, y hay dos que conozco que son españoles. Lo que sí ha sucedido que hay un incremento en la temperatura promedio en estos 2 últimos siglos, que se sepa, de 1,5 a 2 grados. Y eso te puede producir cualquier descalabro, pero cualquier cosa. O sea, en la historia de la climatología registrada, nunca ha sucedido eso. Nunca ha habido un aumento promedio de 1,5 a 2 grados en la temperatura del planeta. Y eso es real, es ciencia factible. Ahora bien, están los que te dicen, esto es producto de la acción antropógena, y están los que te dicen, los negacionistas que te dicen, no, son los albores de una era glacial. Y lo dicen economistas que son climatólogos y que trabajan en la City londinense para las aseguradoras de riesgos contra granizos y que necesitan estudiar el clima para hacer previsiones. Uno se llama Luis Carlos Campos, que escribió en el 2010 un libro que se llama medio jocosamente. Vos lo ves al tipo, parece que está medio loco, es como un economista loco, que se llamó el calentón global. Y fue muy criticado, porque el tipo lo introdujo, aplicó el método científico y todavía que yo conozca no le han contestado a nadie. Él dice que no, lo estamos viviendo en los árboles de la glacial. Motivos de optimismo, estos son los motivos del pesimismo, ¿no? Los motivos de optimismo desde el punto de vista económico. Siempre un incremento de la población ha sido un estímulo para dar un salto tecnológico. O sea, una mayor riqueza también produce un desplazamiento de la producción de los bienes primarios hacia los secundarios y terciarios. ¿Qué son los bienes del sector secundario de la economía? Los servicios. Los países que son más sensibles a la cuestión ecológica tienen tendencias a vivir más de los servicios, o sea, a que la economía se desplace a la parte de los intangibles de la producción de tangibles. Otra cuestión es la desmaterialización de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez se necesitan menos factores de la producción para producir una unidad de lo que fuere, gracias a la tecnología, ¿no? O sea, te doy un ejemplo. Si en los años 50 se necesitaban 50 kilos de cobre para producir un auto, hoy con medio kilo sobra y basta. Pero sobra con medio kilo. Porque lo que hay en el medio es la tecnología, el silicio, la informática y todo esto. Otro punto de optimismo es el uso de la informática y de la inteligencia artificial que hace poder racionalizar en extremos los procesos productivos y hace poder prever
desastres naturales o fallas en los sistemas. Pero a lo que tenemos que propender, lo que sí queda claro, que lo que necesitamos es un cambio de paradigma. O sea, lo que yo dije, ¿no? De un sistema abierto, o sea, de un sistema, concebir a la economía como un sistema abierto al medio ambiente, que incorpora el método de la ecología. Se habla de sistemas ecológicos, fíjate vos, porque la ecología es una de las primeras disciplinas que incorpora la teoría del sistema. La teoría es un sistema, un conjunto de partes interrelacionadas entre sí, de modo tal de que el producido del sistema sea más que la suma de las partes. Y este concepto de sistema lo enuncia Alexander von Humboldt, que tiene una corriente, ¿no? La corriente de Humboldt, que fue un biólogo y un alemán, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar, la economía tiene que incorporar el método de la ecología para hacer que los impactos sean cada vez menores. Y creo que el mundo, ¿no? Que el mundo en su conjunto, y la Argentina sin duda, también, y este es otro punto, adolece de una dirigencia política que en sus valores esté determinantemente instalada la cuestión medioambiental. O sea, siempre hay discusiones de este tipo. O sea, comemos o contaminamos. Hacemos crecer el Producto Bruto Interno o bueno, pateamos los problemas para adelante. Y creo que el valor medioambiental va a ser uno de los valores que van a marcar el siglo XXI junto con, ya lo está haciendo, ¿no? Junto a las cuestiones de género. O sea, estamos en una transición hacia eso, hacia entender de que el medio ambiente tiene que ser un valor que tiene que dejar de ser cuestionado. Y esto supondría que quienes hoy tienen 15, 10, 20 años, la edad de mis hijos, y tengan en un futuro la capacidad de tomar decisiones, la cuestión medioambiental en esta generación, ya yo lo veo en mis hijos, está tan incorporada en su escala de valores, por lo tanto, no va a haber debate posible. Es decir, mientras que hoy en los cenáculos donde se debaten problemas económicos, ambientales, de contaminación, siempre hay debate, la generación que va a tomar la posta, digamos, va a tener incorporada la cuestión del medio ambiente, porque va a saber que su futuro va a estar en juego y va a tomar una decisión acorde a eso. Nada, hasta ahí yo tengo un razonamiento final preparado, que es bastante pesimista, ¿sí? Mucho sea de paso. Fíjate una cosa, obviamente yo tampoco soy muy optimista, es la verdad, y mientras ibas hablando, a mi mente venían ejemplos o elementos como la isla flotante de plástico que está en medio del Pacífico, sí, que es producto de refinados de petróleo, o sea, plástico. Hace un par de años aquí en el Perú se trató de implementar la disminución del uso de las bolsas plásticas, porque aquí en el Perú se utiliza muchísimo el plástico, y se trató de mitigar con eso hace un par de años con una ley que mitigara y se promulgara lo que eran las bolsas altamente biodegradables. Pero igual la cantidad de plástico que aquí se vierte en zonas, por ejemplo, en el caso de Lima, en las afueras de Lima, en los conos, en sitios donde se vierten una cantidad de plásticos, pero enormes. Entonces, yo voy a citar, como siempre, como buen director cinematográfico, voy a citar un ejemplo de cómo sería la única forma de que el planeta se regenerara y volviera a ser un sistema sustentable. Una película que está basada en una novela de H.G. Wells que se llama La máquina del tiempo, protagonizada por Guy Pearce. Si mal no recuerdo, la película es del año 2001, 2003. Corríjame la fecha si me equivoco, pero sé que es de principios de este siglo.
Y esa película plasma el hecho de que el profesor obviamente se ve impulsado en el siglo XIX, para ser exacto, entre 1860 y 1870, a crear una máquina del tiempo para tratar de salvar a su esposa, que ineludiblemente muere de una u otra forma. Y él termina dando un salto hacia el futuro para buscar una respuesta. Pero lo interesante de la película es que nos permite proyectar cuál va a ser el futuro de la humanidad. Y una de las cosas que decidieron los directores y los escritores de esta película, que fue una adaptación de la original que se creó en los años 60 o 50 del siglo pasado, fue el hecho de que en algún punto el profesor aterriza en el siglo XXI, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Y en el siglo XXI ocurre un suceso que termina desestabilizando por completo a todo el planeta, que es la descarga de, y los estoy spoileando, pero es la única forma de que me entiendan, que son descargas o detonaciones nucleares en la Luna para poder parcelas y poder poblar la Luna. Y eso hace que la Luna se parta en dos en la película y termina destruyendo por completo y la sociedad termina colapsando. Obviamente impulsado por la búsqueda de más terreno porque en el planeta no había. Y entonces, ¿qué es lo que termina aconteciendo? El profesor salta 1 millón de años en el futuro. Y en ese 1 millón de años, toda la humanidad, o sea, todo el planeta se reformula por completo. ¿Qué es lo que pasa? Y a qué es lo que quiero llegar específicamente con este ejemplo súper práctico y súper pragmático, Claro. que es que la única forma en que el planeta se regeneró fue que nosotros desapareciéramos, porque no hubo otra forma, porque la humanidad que encontró en ese momento el profesor era una humanidad que había retrocedido por completo en lo que era en su aspecto tecnológico y se había vuelto a reconectar con la naturaleza 1 millón de años después, y hubo otra, porque la humanidad se parte en dos, una que se fue debajo de la tierra y una que quedó encima, pero la que se fue debajo de la tierra como una representación de la depredación, pero se convirtieron en más animales dominados por una persona que tenía una capacidad cerebral alta. Pero a ese punto hoy, que yo soy la persona que piensa de que si seguimos sosteniendo el modelo que nosotros tenemos ahorita desde el punto de vista económico, vamos a uno de esos futuros distópicos, donde la única forma de parar el sistema es que nosotros paremos por completo, y ese parar por completo significa inclusive estar al riesgo de que nosotros mismos nos extingamos en pro de que el planeta pueda funcionar. Esa es mi conclusión. Estoy de acuerdo. O sea, fíjate para cerrar la idea de todo esto. Las primeras evidencias arqueológicas del Homo sapiens datan de unos 300.000 años más o menos, y del Sapiens sapiens de unos 100.000. Nosotros seríamos teóricamente Sapiens sapiens. Una especie, cualquier especie, dura una media, un promedio de 5 millones de años. Y yo digo lo siguiente: si dentro de 4.900.000 años arriesgamos la extinción, y es probable que lo hagamos si seguimos por este camino, quiere decir que el córtex cerebral es la materia gris, eso que hemos desarrollado y que teóricamente nos distingue de los bípedos inferiores, no sirvió para nada. Que la inteligencia que hemos desarrollado no sirvió para salvarnos o para salvar nuestra especie, y que la extinción a la que vos te la teníamos más que ganada por egoísta, por poner nuestro énfasis solo, única, pura y exclusivamente en los valores materiales, que es hacia donde vamos. Sí, lamentablemente los dos coincidimos en un punto que no es nada optimista, pero es cierto. O sea, si seguimos por esta senda, si seguimos primando y eso a mí siempre me dio temor cuando la salud de una economía a nivel de país se mide por cuánto crece anualmente, pero ese crecimiento significa más producción, y más producción significa más bienes,
bienes no necesariamente llegan al consumidor final, porque voy a citar un ejemplo súper práctico con comida. En Estados Unidos, de cada 10 unidades de comida que se producen, un promedio entre 6 y 7 jamás son abiertas. Jamás son abiertas. O sea que directamente las producen, van a los anaqueles y terminan en la basura. ¿Y por qué? Porque en algún momento, yo creo que fue en el canal Discovery, estamos hablando, y estoy hablando de cuando yo tenía la oportunidad de ver televisión por cable hace más de 10 años atrás. Estoy hablando de 2015, 2014, que yo vi esta situación, me imagino que ahorita debe ser mucho peor, de que había personas que perseguían ciertas fechas a la semana para que los supermercados sacaban productos completos. Entonces ellos iban a los sitios detrás de los supermercados a llevarse, por ejemplo, jamones completos, piezas de jamones completos, y esa semana ellos comían puro jamón. La semana siguiente van a botar tantas unidades de atún que ellos iban a buscar. Eran personas en Estados, así como hay cupomaníacos en Estados Unidos que viven de los cupones de descuento, o sea, personas que van a la basura y buscan los cupones porque tienen que pagar $1,000 y los cupones hacen que paguen $20. Eso es un producto subderivado también de esto. Pero el punto de la comida es que llegar al punto de botar 7 unidades de comida de 10 cuando tenemos lugares completos, por ejemplo, como en África, aquí en la misma América Latina, países donde hay gente que no tiene el privilegio de comer 3 veces al día o comen una, o a veces ni siquiera comen una al día, y que se tenga que votar porque no hay una conciencia del sistema para darte cuenta de lo que estamos produciendo, realmente lo estamos produciendo para satisfacer las necesidades que requiere el consumidor o las necesidades que requiere la industria o la empresa que manufactura ese producto consumible. Ahí yo creo que está la clave fundamental de todo, el proceso de autorregular el sistema para que no sigamos produciendo de más y no tengamos que botar la comida, que no tengamos, porque ahorita ya lo importante, después de la pandemia, por ejemplo, ahorita, y con esto ya cierro, el ejemplo de Nikola Tesla, de Elon Musk y Tesla Motors, ya hay cementerios. ¿Y cuánto tiempo tiene Tesla Motors? Tesla Motors no tiene ni 20 años de existir. Y ya hay cementerios en China de carros Tesla que nunca van a llegar con la Gigafactory que ha construido en China. Entonces, y eso supuestamente es un medio ecologista que nos permite no contaminar el ambiente. O sea, son cositas que tú dices, si seguimos por ese camino, vamos a llegar a ningún sitio. A mí o sea, el motivo de optimismo yo lo veo sobre todo en mis hijos. O sea, mis hijos ya tienen, y eso es por la educación, el chip del medio ambiente incorporado. Entonces, cuando lleguen a tener una edad tal que puedan tomar decisiones, creo que depende de los valores que tengan, ¿no? No van a ser correctibles, pero ya estamos viviendo la distopía que propugnaba Martínez Alier. Ya estamos viviendo los riesgos que decía Miguel Grimberg en sus libros, uno se llamaba Ecología Cotidiana. Está bien, todos estos principios del económico, extracto y que yo no. Grimberg decía que puedes hacer en tu cotidianeidad para contaminarme. Tenía otro libro que se llama Ecofalacias, cómo los gobiernos, los políticos y qué sé yo, tiñen sus discursos políticos de verde para hacerse más votables y después cuando llegan a los hechos no hacen nada. Esto es lo que se tiene. Y más allá de que seas conspiranoico o no, de que estés de acuerdo, con los cambios, los climatólogos que dicen, no, mira, realmente hay un 1,5 y 2,5 promedio de una barbaridad del aumento de la temperatura global promedio, tenemos que bajar. Y la otra escuela de pensamiento dice, no, estamos en los albores de una era glacial y te lo demuestran.
Más allá de eso, nosotros como especie tenemos que tomar decisiones de supervivencia. Tiene más probabilidad de sobrevivir un pueblo originario del Amazonas, o de una tribu nómade del Sahara, que nosotros, citadinos urbanos, mucha más probabilidad de sobrevivir a un posible colapso medioambiental. Ellos, ¿no? Y no es la primera vez que ha sucedido, ¿no? O sea, han desaparecido enteras civilizaciones como los mayas, viste, que más allá de las teorías fantasiosas que te puedan contar, una de las posibilidades de la desaparición de los mayas es que sobreexplotaron el medio ambiente, ¿entendés? Y ejercieron demasiada presión sobre los ecosistemas, y eso hizo que esas ciudades tan maravillosas, esas ruinas arqueológicas que vemos, no fueran sostenibles y la población tuviera que abandonar. Es una teoría, no tiene evidencia, respaldo arqueológico. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa que realmente ha sido importante, tomar conciencia y hacer lo que esté dentro de nuestras manos, porque lo importante, como yo siempre digo, a veces uno piensa que lo que uno pudiera hacer ahorita no es relevante, pero tener la oportunidad de aportar un granito de arena, como yo me siento en cierto modo tranquilo en el aspecto tecnológico, porque como digo, yo trato de hacer el provecho máximo a todos los elementos tecnológicos que pueda tener. Incluso trato de retener, no sé si sea por acumulador o por respeto al planeta, lo que más puedo lo retengo y ya cuando es inevitable hago el esfuerzo correspondiente. Pero es importante tomar conciencia para dejar de producir por producir, dejar de crecer por crecer y realmente hacer las cosas como son. Despidiéndonos hasta el próximo programa. El próximo programa también va a ser un programa importante. Ya les damos un pequeño adelanto. Vamos a hablar de el África, que también, en cierto modo, se ha visto impactado por esta situación medioambiental, pero también se ha visto impactado desde otro punto de vista, desde su desarrollo truncado hasta convertirse probablemente en un laboratorio del resto del planeta. Pero eso lo conversaremos en el próximo programa. Se les quiere y les aprecia a su querido Greg Max 33, dándole como siempre las gracias a mi querido Armando Aseglio por estar con nosotros desde Argentina y yo desde Lima, Perú. Se despide, se les quiere y les aprecia a su querido Greg Max 33. Dios me lo bendiga, que el universo me lo llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos.